cordial saludo a todos ustedes en el inicio de una nueva edición de Documentos TV, aunque para ser fieles a la verdad, inicio de la 8ª temporada en antena de este programa que, de acuerdo a su lema, les sigue ofreciendo los mejores reportajes de investigación periodística producidos por las más destacadas productoras y cadenas de televisión del mundo. Hoy un reportaje excepcional, traficantes de armas. En un momento de conflictos armados en todo el mundo, con los enfrentamientos en Abjasia, Georgia, la permanente lucha en la ex-Yugoslavia, la guerra de Somalia o las declaraciones del presidente de los Estados Unidos ante Naciones Unidas pidiendo control sobre las armas atómicas, son muestras del continuo estado de tensión en que vive el mundo. Una tensión alimentada a veces por esos traficantes de armas. Como muestra de esto, la noticia que se desvelaba este fin de semana del desmantelamiento en Marbella de una red internacional de tráfico de armas. Las operaciones eran organizadas desde España mediante la adquisición de armamento en países del este de Europa y de Extremo Oriente. Probablemente 1993 supere al 92 en puntos de tensión. El Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz, el SIPRI, cuando presentaba su libro del año de 1992, indicaba que en el curso de ese año se desarrollaron 30 conflictos armados, 5 de ellos nuevos, y las previsiones de futuro eran francamente pesimistas, tal como les indicaba al principio. El mismo informe indicaba que los gastos militares y el comercio internacional de armas continuaron el año pasado en su tendencia descendente, como consecuencia de los importantes acuerdos de desarmes firmados en 1992. En este contexto, Documentos TV les ofrece el programa Traficantes de Armas, en torno a las personas y organizaciones que proveen de armas a guerrillas, conflictos locales y guerras, tanto en África como en Oriente y en Europa. En 1992, el comercio internacional de armas se redujo a la mitad con relación a 1988, cuando era aproximadamente de 100.000 millones de pesetas. Traficantes de Armas nos propone un viaje excepcional alrededor del mundo, un mundo donde la realidad supera a la ficción, a través del testimonio de 3 traficantes que han aceptado hablar a cara descubierta. Es 9. Sí, 6 veces 9. Y la del galio es 9, 9, 9, 9, 9, 8, sí. Podemos explicarle algo, si tiene alguna pregunta. Tenemos unos expertos que podrán responderle. A lo mejor les resulta interesante. Ayer me puse en contacto en Alemania con la compañía de metales. ¿Diría usted que Günther Leinhauser es un traficante o un contrabandista de armas? Yo diría que es lo que llamamos un contratista. Es un oportunista. Yo diría que es un hombre muy hábil para volver cualquier situación en su propio beneficio, ya sea una compra de armas o un contrabando de armas, o cualquier tipo de actividad relacionada con las armas que pueda convertirse en una transacción comercial con la finalidad de obtener un beneficio. Activado. ¿Y piensa usted que una cosa así podría acabar en manos de terroristas? No, muy fácilmente, puesto que está disponible y en manos de gentes que están dispuestas a venderle a cualquiera. En realidad, si usted nos lo enseña es porque le gustaría que lo denunciásemos. El denunciarlo no es problema mío. Si se lo enseño a ustedes, incluso si se lo doy, es porque a nosotros no nos interesa. Pueden hacer con ello lo que quieran. Decididos a seguir la pista, obtuvimos este certificado para garantizar nuestra credibilidad como compradores potenciales. Hay $2 millones congelados en la cuenta de un banco suizo durante 48 horas, el tiempo de nuestra transacción. Provistos de nuestro certificado, fuimos al Intercontinental de Viena, en Austria, para encontrarnos con un intermediario que sostenía que nos podía vender cabezas nucleares.
Como Viena se ha convertido en el centro mundial de los enormes saldos de los países del este, el hotel ha estado desde hace varios meses bajo la constante vigilancia de los servicios secretos. Llevaron estas fotografías. El intermediario con el que nos pusimos en contacto nos ofreció detonadores nucleares idénticos a los de los dibujos que había recibido Günther Leinhauser, y también la versión rusa del misil americano Stinger, e incluso un MiG-29 en perfecto estado, listo para ser entregado junto con piezas de repuesto. ¿Qué haría usted si viniese alguien aquí diciéndole, tengo 2 SS-20 para vender? Primero les preguntaría si tenían cabezas nucleares. Después les pediría verlas. Y si confirmase que los 2 detalles eran ciertos, les preguntaría cuánto costaban y, si el precio fuera razonable, trataría de comprarlas y avisaría inmediatamente a los gobiernos británico o americano para que hiciesen el favor de recogerlas y llevárselas de nuestros almacenes de Inglaterra o de los Estados Unidos. Cummings me dijo que si alguien le ofreciese una cabeza nuclear, la compraría y se la entregaría a la CIA. ¿Haría usted lo mismo? Si la CIA me pagase su precio, sí. Si no, me costaría demasiado dinero. Esas cosas cuestan entre 1 y 4 millones de dólares, de modo que comprarlas como regalo para un Estado... La misma tarde de su transacción seguimos a Günther Leinhauser hasta su cita final. Una vez más, el negocio se realizó en un lugar público, un café de los Campos Elíseos. Observen con atención. El hombre que acaba de llegar coloca su maletín debajo de la mesa. Después habla durante un rato breve con el traficante de armas alemán. Y luego se marcha con las manos vacías. Los motivos de que no paguen con un cheque, lo que de hecho sería mucho más práctico. En el muy exclusivo mundo de los traficantes de armas hay un francés, Georges Starkman. Espía, contrabandista de armas, intermediario, saltó a los titulares de los periódicos en los años 70 con el asunto de los falsos Startrons que iban a entregarse a Libia. Después de nuestra entrevista ha sido arrestado por un supuesto fraude de seguros. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta profesión? Oficialmente desde 1959, e incluso un poco antes, pero digamos que en el 59, en el periodo de la guerra de Argelia y de la caza de los contrabandistas de armas. Sí, entonces fue cuando me reclutaron. Cuando usted dice reclutado, en aquella época el servicio secreto francés había creado una rama llamada la Mano Roja. No. No, la Mano Roja jamás existió oficialmente. Había una rama llamada Servicio 7 que se creó durante la guerra de Argelia. Era un equipo bien entrenado que hizo un trabajo muy bueno. Y su trabajo consistía en cazar a los que proporcionaban armas a los argelinos. ¿Hubo bajas? Sí. Conozco a un traficante de armas que empezó su carrera en aquella época. Su nombre es Günther Leinhauser. Sí, pero en esa época él estaba en el otro bando, suministraba a los argelinos. Mientras que mi trabajo consistía en hacerme pasar por traficante, para que las armas no les llegasen nunca. ¿Era peligroso? No, si se hace bien, no. Durante la guerra de Argelia, los principales proveedores de armas del FLN eran alemanes y suizos. Sus negocios se cerraban en los hoteles de lujo de Ginebra. En aquella época, varios contrabandistas de armas aparecieron muertos en las orillas del lago de Ginebra. De vez en cuando se me pedía que hiciera cosas que, bueno, digamos que cosas muy difíciles de entender para el hombre medio.
¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, durante la última guerra entre Israel y Egipto, Israel había lanzado el contraataque cruzando el canal. A mí me pidieron que entregase material antitanque a Egipto. Se dará cuenta de que es una petición bastante especial. Me pidieron que lo hiciera porque en aquella época Francia quería estar en una buena posición para hacer negocios con los árabes y para ello tenía que causar una buena impresión. No podían hacerlo abiertamente. Me pidieron a mí que lo hiciera. Y ese fue el tipo de operación que tratamos de llevar a cabo, pero no se consiguió. Es la clase de cosas que realmente la gente no puede comprender. No me estoy quejando, es parte del trabajo. Si todo sale bien, estupendo. Si no, alguien tiene que ser el culpable. Y en este caso en particular, pues bueno, fui yo. Cuando se trabaja para un servicio secreto, especialmente en Francia, no se paga muy bien. A mí personalmente nunca me han pagado. ¿Servicio voluntario? Sí y no. Personalmente obtuve un beneficio porque esos tratos se basaban siempre en transacciones comerciales, pero debo decir que lo que recibí del servicio secreto francés fue un billete de ida y vuelta a Túnez y el equivalente a 700 francos franceses por el trabajo de varios años. Eso es lo que recibí oficialmente, pero sé que el servicio secreto dice que me dio mucho más de lo que en realidad recibí. Quizás para equilibrar sus cuentas. ¿Siente usted algún respeto por alguno de esos contrabandistas o traficantes? Detrás de estos muros es donde se puede encontrar la mayor parte del dinero de los traficantes de armas. Aquí en Ginebra, en este banco del Credit Suisse, encontramos este cheque. Lleva la firma de Manucher Gornifar, un intermediario iraní que se vio implicado en el famoso escándalo del Iran Gate. Y su valor es de 33.125.000 dólares. Aunque la cifra es impresionante, no es raro ver tales cifras cambiando de mano. Una residencia en Monte Carlo, una granja en Virginia del tamaño de Mónaco, un chalet en Suiza. Signos visibles de la riqueza de Samuel Cummings. Por primera vez, Cummings nos ha permitido pasar al interior de su propiedad americana. Soy rico en tanto que tengo un trabajo que me encanta y tengo la suerte de tener dos. Creo que relativamente buenos hijos que también trabajan mucho y una esposa muy ideal. Así que en ese sentido soy rico. Y estoy lleno de felicidad porque la vida ha sido en ese sentido buena conmigo. En el sentido financiero siempre digo que puedo pagarme mis propias hamburguesas y que no le debo nada a nadie, en ningún lugar del mundo, ni le he debido jamás. Pero no soy rico en el sentido del emir de Kuwait, o del sultán de Abu Dhabi, o de donde sea. No soy una de esas personas tremendamente ricas que andan por el mundo. Estoy feliz de poder pagar mis facturas. Cuando me casé con mi mujer, sé que sus padres estaban muy preocupados por... ¿qué es esto? Ya sabe, casarse con un traficante de armas y todo eso y lo demás allá. Pero una vez comprendieron y vieron cómo era esto, también lo aceptaron. Así que... Y los niños crecieron con ello y entienden cómo funciona el negocio. Ven a mucha de la gente con la que he trabajado a lo largo de muchos años y realmente no tuve ningún problema en particular con ellos. En la escuela a veces sus compañeros les hacían preguntas y ellos estaban preparados para explicarlo y sabían desde sus puntos de vista que su padre dirigía un negocio honrado según cualquier estándar y por lo tanto ellos y yo a menudo digo que he hecho tratos con más de 100 gobiernos y no hay un solo hombre en el mundo al que no pueda mirar directamente a los ojos en cualquier momento por negocios pasados o actuales.
En el extenso negocio de las armas, Samuel Cummings parece ser un ejemplo para todos los que se inician en la profesión. De hecho, se citan con él solo para pedirle consejo, e incluso hacen algún trato ocasional con él. En este día en particular, un joven traficante de armas quiere hacerle entrar en un negocio relativo a la adquisición de 1 millón de rifles Mauser que fueron vendidos al ejército turco hace 60 años. 1 millón de Mausers comprados a $10 la unidad y que se revenderán por un mínimo de $100. La cuenta es sencilla, un beneficio potencial de 100 millones. ¿También la bayoneta? Es una gran ayuda. Aquí siempre decimos, si consigues la bayoneta, el porte está pagado. Sí, desde luego. Aparte de su evidente pasión por las armas, la principal motivación de estos hombres es desde luego el dinero. Ninguno de ellos hubiese elegido esta profesión si no fuese tan remuneradora. ¿Qué negociación le dio más dinero? Bueno, ya sabe, en Francia no nos gusta hablar de dinero. Pero usted también vivió en Suiza. No. Viví en los Estados Unidos. El mejor negocio es difícil de decir. Sí, he ganado dinero con mis negociaciones con los libios. No se olvide que hice con ellos un trato de 151 millones de dólares. Y eso es mucho dinero. Todas las noches, para estar al día de los últimos acontecimientos, Günther Leinhauser ve con atención las noticias del mundo entero para estudiar futuros mercados. Señor Leinhauser, cuando mira usted la televisión, ¿lo hace igual que los demás? Sí y no. Naturalmente depende. Desde luego mi interés se centra en varios lugares del mundo, en sus problemas. Pero seguro... Beirut, una ciudad martirizada por 17 años de guerra civil. 17 años de bombardeos, de destrucción, de lucha callejera entre milicias rivales. Consecuencia, 100.000 muertos. 17 años durante los cuales las diversas facciones libanesas han encontrado armas y municiones sin el menor problema. Para los traficantes de armas y los contrabandistas de armas de varios países, ha sido un mercado enorme que les ha proporcionado fortunas. Hoy día, las milicias se van desarmando poco a poco. Walid Jumblat, el dirigente druso, recluido ahora en su palacio de Muqtara, nos cuenta cómo las varias milicias consiguieron armarse. Fueron los soviéticos quienes en esa época me dieron la mayoría del material y quienes entrenaron a los oficiales. Después se hicieron cargo los sirios, cuando nos faltaron municiones. Y luego recibimos un importante cargamento de armas de Libia. Pero entonces, especialmente, dependíamos de los soviéticos, porque como partido político teníamos una muy buena relación con el Partido Comunista Soviético y nos entregaban el material gratis. Nunca pagamos nada. Comprábamos a agentes del mundo entero. Comprábamos donde quiera que pudiéramos encontrar un vendedor. Y puedo decirle que nunca conseguimos armas gratis. Excepto de Irak. Pero eso no es ningún secreto. En un cierto momento, durante la Guerra de Liberación, el señor Saddam Hussein fue muy generoso con las fuerzas libanesas y con el ejército al mando de Michel Aoun. ¿Y quién suministraba a Michel Aoun? Los iraquíes. Al general Aoun los surtían los iraquíes. Y las armas eran transportadas desde Bagdad hasta el puerto de Aqaba, en Jordania. Y después se llevaban en barco hasta Egipto, que también estaba implicado. Después venía el control israelí en alta mar. Y las armas finalmente llegaban a Libia. Toda una aventura. En un Beirut en ruinas, encontramos a un hombre que había estado en el corazón de la lucha y que conoce mejor que nadie el increíble mercado de armas del Líbano. Hoy día aún prefiere seguir en el anonimato. La OLP en el Líbano, hablo de los palestinos en general, estuvo en un cierto momento aliada con los sirios. Y luego tuvieron una disputa.
Después de eso, las fuerzas libanesas hicieron un trato con los libios. Y al mismo tiempo Irak empezó a ayudar a los palestinos. Y después las fuerzas libanesas empezaron a establecer unos lazos muy fuertes con los israelitas, con dos enemigos, y recibían armas de ambos bandos. Cada país sabía que el otro estaba suministrando armas a la misma milicia. En nuestro negocio decimos siempre que si los gobiernos cumplieran sus propias leyes, no habría ningún problema con el mercado de armas, ni con el movimiento de armas, ni con los contrabandistas, pero no las cumplen. A veces, a los gobiernos, y esto es aplicable a todos los gobiernos, sean del este o del oeste, no les interesa hacer ellos mismos la transacción, una transacción con licencias, y entonces recurren a los otros, y son los contrabandistas de armas los que se ocupan del asunto. Durante la guerra, cada una de las milicias sabía exactamente de dónde venían los proyectiles que recibían, porque examinaban las bombas. Por ejemplo, al principio del conflicto, todo lo que llegaba del este o del oeste llevaba el sello de las dos espadas que simbolizan el régimen saudí, con el precepto del Corán grabado sobre ellas. Solo hay un Dios. No sabemos si esas armas se las regalaban o si se las habían comprado al gobierno saudí a través de un traficante, pero estoy convencido de que lo sabía. La paz impuesta por Siria a los libaneses estipula que las diferentes milicias deben abandonar las armas, en sentido tanto literal como figurado. Tienen que entregarlas al ejército libanés. Este material, en muy buen estado, es el que Walid Jumblat les está entregando, según lo acordado. Es difícil que no se sienta nostálgico al ver marcharse estos cañones, que en el punto álgido de la guerra disparaban hasta 3000 proyectiles al día cada uno. Este es un pequeño tanque que utilizaron los soviéticos contra los tanques alemanes. Le causó muchos daños a la división 3 de Panzers. Yo vendí la mayor parte de mi armamento pesado, tanques y cañones a los sirios, aunque me pertenecen. Me lo suministraron sobre todo los soviéticos. Y el resto, como pueden ver, se lo estamos entregando al ejército libanés. Hay traficantes de armas que son conocidos en el mundo entero, no simples contrabandistas que venden armas de contrabando, sino traficantes que compraron parte de nuestras armas, algunas de las cuales están aún por vender, almacenadas en zonas francas. Pero no hemos vendido nada a Croacia. Se nos ha dicho que los croatas consiguieron algún material del Líbano y algún material de África. Pero se lo consiguieron los que usted y yo llamaríamos contrabandistas. Las toneladas, las cantidades de armas que ustedes y otros vendieron a Líbano, ¿pueden volver a comprárselas a Líbano, todas esas armas? Sí, podemos volverlo a comprar todo ahora. Sale vía Limassol, en Chipre, o vía Sofía. Realmente podemos volver a comprar el material que les vendimos en el pasado. Mientras el ejército libanés se llevaba el armamento ligero que le había entregado Walid Jumblat, encontramos en las montañas los últimos T-54 y T-55 pertenecientes al dirigente druso. Ahora están bajo el control sirio, pero ¿por cuánto tiempo? Hay precios políticos y precios comerciales. Todos los tanques de asalto de Líbano son T-55 o T-54. Hay enormes cantidades de estos tanques en el mercado. Yo no sé cuál es el precio. Es enorme, entre 100 o 200.000 dólares, pero no lo sé, puesto que nunca he comprado un tanque. Yo sé que los tanques T-54 y T-55 se pueden comprar por unos 40 o 45.000 dólares. No compramos ninguno porque en esa época estábamos vendiendo.
Es muy probable en convoyes como este que se transporte a algún lugar de Yugoslavia una gran parte del excedente de armas que ayudó a los libaneses a matarse entre sí durante 17 años. Hemos oído que parte de las armas, un excedente de armas de las fuerzas libanesas, de las que los iraquíes le dieron a Michel Aoun, podrían haber sido vendidas en algún lugar de Yugoslavia. No sé si fue a los croatas o a los serbios. En cualquier caso, el excedente era considerable. Ayer el Líbano, hoy Yugoslavia. Una guerra reemplaza a otra. Y los traficantes de armas saben que continuarán siendo los inevitables proveedores en los nuevos conflictos que con seguridad estallarán en el futuro próximo. Son las armas las que tienen una vida muy larga. ¿Más larga que la de un hombre? Sí, más larga que la de un hombre, naturalmente. Y las armas tendrán varios dueños durante su existencia. Es muy difícil retirarse. Sí, tenemos ciertos compromisos. Tenemos amigos en el mundo entero. Siempre ocurre que en algún lugar alguien grita pidiendo ayuda. Y en ese caso resulta muy difícil decir que no. Günther Lenhauser no va a retirarse. La guerra étnica de Yugoslavia sirve como recordatorio de que nunca se tendrá que preocupar por poder quedarse sin trabajo. Nobel de la Paz. Respecto a ese premio, yo lo encuentro un poco hipócrita. Nosotros nunca hemos pensado en crear un premio Interarms de la Paz, pero quién sabe lo que nos traerá el mañana. Saben, en mi mesa de despacho tengo una cita de un hombre al que admiro mucho, Yehudi Menuhin. Y la tengo ahí porque me recuerda a mi trabajo. Si me lo permiten, se la voy a leer. Vivimos de nuestras visiones, de nuestros sueños y fantasías. No seríamos nada en absoluto si no soñásemos con la belleza, con la armonía, si no soñásemos con la paz, a pesar de que sepamos que es universalmente inalcanzable. Como decía Samuel Cummings, uno de los más grandes traficantes de armas privados del mundo, en el reportaje que acaban de ver, mi trabajo es eterno porque está basado en la locura humana. Con muestras como este reportaje, lo que me queda por añadir es que ojalá esa locura humana sea cada vez menor. Y hasta la próxima semana, en que Documentos TV les ofrecerá una vez más un magnífico documento de máxima actualidad. No se olviden, aquí, no se olviden su cita aquí en la 2 en Documentos TV. Hasta entonces, un cordial saludo a todos ustedes.